Hola, queridos radioescuchas. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Les saludamos a todas las comunidades del Valle de San Joaquín. Sean todos bienvenidos a su gran programa de comunidad, Familia de Dios. Con mucho gusto estaremos compartiendo esta hora con ustedes. Les saludamos sus hermanos en Cristo, Eva Garza y Juan José Pedrosa. Y miren que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. Y sí, como cada semana estaremos recibiendo sus llamadas en el teléfono 559-442-1680. Les repito el número de teléfono donde estaremos recibiendo sus llamadas. Muy atentos. 559-442-1680. Y recuerden marcar 001 si nos está escuchando desde otro país. Llámenos. Saben ustedes que tenemos un grupo de oración esperando por esas peticiones de unirse a las intenciones que ustedes tengan para ustedes, su familia o sus amigos. Muy bien, mis estimados radioescuchas. En esta ocasión tenemos el gran gusto de compartir esta semana con una pareja, un matrimonio muy querido por toda la comunidad y en especial por nosotros, que tenemos el gusto de conocerles desde hace ya algunos años. ¿Cuántos años, Magdis y Omar? ¿Cuántos años tenemos aproximadamente que nos conocemos? 17 años, Evita. Apenas. Apenas, dice Juan, apenas. Y los que Pues faltan. sí, realmente son muchos años. El Señor nos bendice con su amistad. Los conocemos desde hace muchos años y estamos nosotros seguros de que ustedes tienen muchas cosas, muchos testimonios que nos pueden ayudar, que nos pueden motivar y que seguramente nos deja mucha enseñanza. Entonces, de veras que les doy la bienvenida. Me es a mí un grato placer el compartir esta hora con ustedes y pues bueno, empezamos. Y poder escucharles ese gran testimonio. Querido Radio Escuchas, el día de hoy, este matrimonio tan hermoso que nos acompaña el día de hoy, Omar Reyes y Magdita, su esposa, que forman una hermosa familia que el Señor les ha bendecido con 3 hermosos niños, una niña mayorcita, ya adolescente, y un par de niños también que nacieron, nos tocó verlos nacer aquí en comunidad. Entonces, los hemos visto crecer y desarrollarse y cómo han ido creciendo espiritualmente y como familia también. Así es. Y bueno, Radio Escuchas, en esta semana continuamos con esta serie de programas que hemos dedicado para tratar de transmitir un poco digamos así, el testimonio vivencial de matrimonios, familias que nos han acompañado durante muchos años en este caminar en el Señor. Y pues bueno, el día de hoy, como mencionaba, nos acompañan Omar y Magdita. Bienvenidos, Omar, Magdita. Muchas gracias, Juanito. Evita, también muchas gracias. Y muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos y sintonizarnos hoy. Con mucho Pues gusto sí. aquí estamos. Pues vamos a hacer esta charla así para hacerlo un poco ameno, o muy amena más bien esta charla, y que nos vayan compartiendo un poco de su testimonio, de su vivencia. Y pues, ¿qué les parece si empiezan por compartirnos un poco acerca de ustedes como matrimonio? Si nos pueden compartir, ¿cómo vivían ustedes antes de encontrarse con Jesús? Gracias, Juanito. Mira, con mucho gusto, pero quisiera dar un pequeño antecedente de cómo, como personas de forma individual, después nos vamos cruzando en el camino del matrimonio y antes de llegar al matrimonio, pues cada uno trae su mochila cargando en la espalda, ¿no? Y cómo influye todo eso, obviamente ya después de que nos unimos en santo matrimonio.
Pues mi nombre es Omar Reyes, como ya lo comentaban. Tengo 45 años, próximo a cumplir 46. Yo vengo de una familia de papás separados. A los 14, 15 años mis papás se separaron. Sus razones debieron de haber tenido para haber tomado una decisión de esas. Mi mamá, pues siempre una mujer maravillosa, luchadora, trabajadora y siempre al pendiente de las necesidades de nosotros, pues tenía que salir a trabajar, a buscar el pan de todos los días. Y nosotros, pues somos 3 hermanos, mi hermana mayor, yo soy el del medio y mi hermano menor, y pues quedábamos al cuidado de mi abuelita materna. ¿Qué sucede? Que cuando fallece mi abuelita, que era la que estaba al pendiente, vivíamos, yo soy de Veracruz, vivíamos al lado de la casa de mis abuelitos, entonces, pues estábamos ahí al pendiente de ella, pues ella es la que nos acompañaba a temas de la escuela, reuniones, etcétera, porque pues mi mamá tenía que salir a trabajar. ¿Qué pasa? Que fallece mi abuelita y pues ya no había quien estuviera al pendiente. Mi papá ya estaba aquí en Monterrey con su mamá y pues se toma una decisión que no nos consultaron a nosotros, sino simplemente nos dijeron de un día para otro, pues Iván y Omar, mi hermano menor y yo, pues se van a Monterrey a vivir con su papá. Y llegamos a una familia que sí nos abrió la puerta, que sí nos aceptó, pero eran ya 12, 14 años pues que no convivíamos con ellos, ¿no? Entonces era una situación difícil para ellos, difícil para nosotros, porque si bien es cierto, eran llamadas esporádicas durante todo ese tiempo y sabíamos quiénes eran y lo demás, pero pues no dejaba de que llegaran un par de desconocidos a una familia que también pues éramos desconocidos para ellos, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, voy en caminar y en la preparatoria conozco a 2 personas maravillosas, muchas en mi camino. Una de ellas, una gran amiga, Lili, y la otra, la que es mi esposa, Magdis, que es la que me acompaña y me invita al primer retiro. Si tú quieres continuar hasta ahí para después irnos No, síguele, encaminando. síguele. ¿Qué sucede? Bueno, pues a mí me gustaba mi esposa, ¿verdad? Que en ese entonces, pues era mi amiga. Entonces me invitan a un retiro, yo no sabía, yo sabía que ella andaba en los grupos de la iglesia, pero no sabía cómo llegar para poder estar más tiempo conviviendo con ella. Entonces, a través de esta gran amiga que me invita a un retiro, y ahí es donde yo tengo mi primer encuentro con el Señor. De hecho, en ese retiro, que nunca se me va a olvidar porque hice mi primera comunión. De hecho, el padre Viviano, Adán Viviano, cuando me acerco con él y le platico, pues mi parte de mi historia en ese momento, y lo primero que me pregunta cuáles eran los sacramentos que yo tenía, y le platico que nada más era el bautizo y la confirmación, con todos los que formábamos parte de ese retiro, pues hice mi primera comunión. Entonces, de ahí es como voy completando mis sacramentos, ¿no? Donde verdaderamente encontraste a Jesús y no sabías que te ibas a encontrar con un Jesús, sino que te encontraste personalmente con él, que fue con el Jesús de Eucaristía. Sí, que tengo esa parte de mi encuentro. Hasta antes de eso, yo sabía que existía Dios, como quizá mucha gente sabe que existe, no le creía. Sabía que teníamos una madre, María, pero yo realmente nada más la conocía en imagen, de la Virgen de Guadalupe. Yo me acuerdo que había festividades en mi pueblo, pero pues para mí pasaba de noche, o sea, no conocía absolutamente nada. Y los únicos encuentros en los que yo participé, que hago memoria, son en algunos grupos de hermanos separados, que era donde mi mamá asistía, porque sí es de reconocer que estas personas pues acogían y le daban seguimiento a esas personas que andábamos desbalagadas, ¿no? Entonces, pues ahí era, digamos, lo poco, realmente como no había nadie que nos inculcara, nadie que nos acercara,
pues para mí es ir a una reunión, estar un ratito y estar afuera con el resto de los que pudieran estar ahí platicando. Pero realmente mi primer encuentro es en el retiro que tengo juvenil. Y bueno, así fuimos caminando en lo del caminar con el Señor. Estuvimos durante 9, 10 años de noviazgo, el cual estuvimos siempre, siempre de la mano de Dios. Fue un noviazgo muy bonito, con personas alrededor de nosotros muy espirituales. Nos ayudaron a sobrellevar nuestra juventud. Y entonces, pues, yo el encuentro que tuve con el Señor, lo que yo más veía en el Señor, cuando yo tuve realmente ese encuentro, fue cuando yo lo veía a Él, su transformación, su entrega al Señor. Ahí yo veía la cara de Dios, ahí yo veía la maravilla de Dios. Ahí fue donde yo supe que existía Jesús, que teníamos un Jesús vivo y que ayudaba, que pues ayudaba y transformaba los corazones de quien menos el ser humano se imaginaba. Entonces ese fue nuestro encuentro, Juanito y Evita, antes de vivir un encuentro con Jesús. Muy bien. Mira, me gustaría, nos comentas de que Omar tuvo ese encuentro cuando tú lo invitaste a ese retiro. Pero tú, Magdis, ¿desde cuándo conoces al Señor? Tengo la dicha de conocer a tu mamá y tu mamá irradia a Cristo. Muchas gracias. Ella irradia tantas cosas bellas, tanta paz, que yo sé que tú desde hace mucho tiempo atrás has tenido ese encuentro con el Señor. Pero platícanos un poquito acerca de Dios, esto. Evita. Bendito sea Dios, Evita. Sí, así como lo mencionas, fui muy bendecida, la verdad, con los padres que Dios me mandó. De hecho, desde el que yo tengo memoria, desde los 5 años que conozco a Betty y a José Luis, nuestros asesores de la comunidad, pues no tenía encuentros con el Señor desde muy chiquita, claro, sin darme cuenta, pero poco a poco mis papás desde ahí me daban, nos enseñaron una vida llena de espiritualidad y de Dios. No quiere decir que llevé una vida perfecta, claro que no. He tenido mis bajas aún estando dentro de las cosas del Señor, de aún ver sus maravillas. Tuve mis bajas y estas bajas fue cuando nos casamos. Al tener Omar esa vida que él platica, entonces entramos al matrimonio y entramos a crisis por lo mismo, porque yo vengo de una familia, digamos, bien formada. Mis papás le echaban muchas ganas. Mi mamá toda la vida, desde que yo estoy chiquita, tengo uso de razón. Imagínate, costurera eclesiástica que ahorita lleva 40 años de hacerle ese trabajo maravilloso a los sacerdotes y que ha caminado durante muchos años en ese ministerio tan maravilloso, y un papá muy espiritual, pero entro al matrimonio y me encuentro alguien diferente a mi papá, alguien que traía las enseñanzas de una mamá diferente a la mía, alguien que traía las enseñanzas de unos hermanos diferentes a los míos. Entonces, digamos que no chocamos, pero sí entramos en una crisis de estar yo queriendo enseñar por lo mío lo que de donde yo venía, pero él no lo podía entender. Llegamos a caer, fíjate nada más, en una psicóloga muy bien preparada, muy bien estudiada, de esas que entras y tienen hasta los títulos y todos los estudios pegados en la pared. Llegamos a ir porque lo vimos mucho mejor que ir con un abogado a hablar del divorcio, porque pues los dos conocíamos, ya habíamos experimentado la parte de Dios y decíamos, pues no, el divorcio, tantos 10 años que nos ha enseñado el padre Luis René, lo que es la familia,
antes de entrar al matrimonio y tanto que algo tiene que haber para nosotros, pero no sabíamos. Entonces nos fuimos por irnos con una psicóloga, pero ahí es la parte donde yo siempre les digo, ten mucho cuidado con quién te acercas. Si llevas a Dios, ten mucho cuidado que no te lo quieran arrebatar. Si llevas a Dios en tu corazón, ten mucho cuidado de que no te lo quieran, de que le quieran aplicar la psicología a Dios y no Dios a la psicología. Y a nosotros nos pasó que ella descubrió quién eran nosotros, nos preguntaba qué habíamos hecho, descubrió que yo venía de una vida espiritual, que yo sí practicaba mi fe por medio del catolicismo toda mi vida, pero ahí es donde ella me dice que la que está mal soy yo. Y nos empieza a decir a tal grado que estamos mal, que me empieza a decir que soy una santurrona y la solución de mi matrimonio estaba en ver pornografía. Entonces ahí fue donde a mí se me prendió más el foco rojo. Dije, aquí hay mucho peligro, aquí me voy a llevar directo al divorcio, a llevarme unas pruebas realmente de fuego tenebroso para que mi matrimonio se rompa y a lo mejor para ella esa es la solución, pero yo dije, no, para mí no. Y entonces entramos en esa, ya no crisis, pero en esa, como en ese... No, pues empezamos a discernir, a porque cada discernir. quien de forma individual, pues poco a poco ya conocíamos al Señor. Exactamente. Y cuando nos empiezan de entre esos sesiones, yo que traía, digamos, una mochila cargada de cosas diferentes, el que no solo era la pornografía, sino otro tipo de situaciones que yo decía, bueno, espérame, eso sí ya no está bien, sigue ando mal. Nos retumbaba, de alguna manera nos retumbaba aquello que el Señor nos había puesto durante 10 años en la pastoral juvenil. Pero lo bonito aquí era que nos retumbaba de forma individual, porque como que ya nosotros traíamos nuestros temas, ¿verdad? O sea, traíamos nuestras molestias de cada uno. De cada uno. Claro, de matrimonio. Sí. Pero ya cuando tú te quedas y dices tú, espérame, yo creo que por aquí no es, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, pues al estar viviendo ese discernimiento, pues yo me acordaba que yo conocía una pareja hace como unos 5, 6, 7 años que se llamaban Betty y José Luis y que habían presentado en uno de los retiros de la Monetos un grupo que se llama Comunidad Familia de Dios y Matrimonios Joven, Familia Joven. Yo estaba embarazada yo dije, claro que es lugar donde yo alguna vez escuché, pero yo no tenía teléfono de José Luis ni de yo en Carlos tengo que encontrar, si no, pues los busco en la arquidiócesis y saber dónde. Al platicarle a mi hermana mi crisis con Omar, yo le platiqué le digo, es que yo quisiera encontrar a un señor que es abogado, que es esposo de Beatriz, y le empecé a platicar sus características. Y me dice mi hermana, parece ser que está en mi trabajo. Le dije, búscame el correo electrónico, porque no había en aquel entonces ni WhatsApp ni nada. Me dice mi hermana, sí, es el abogado donde yo trabajo. Entonces me atreví a escribirle un correo electrónico, decirle que yo lo conocía, que él a mí no me conocía, que yo lo conocía durante muchos años en aquellos retiros y encuentros de la Monumental. Y me corresponde, me responde. Yo recuerdo, bueno, mi profesión es ser ingeniero mecánico y yo trabajaba en aquel tiempo en las minas de Los Filos en Guerrero, así es. Y ahí me di la oportunidad en un momento de descanso, le escribí y donde fui, moví algunas máquinas, me regresé porque me estaba pasando algo, la máquina iba a sufrir un accidente y todos estaban asustados. Me dijeron, ¿sabes qué? Métete a la traila, toma agua, andas muy asustada.
pues ya repercutía realmente lo que yo estaba pasando, te repercute un chorro lo que pasas en tu matrimonio y al llevártelo al trabajo. Fíjate que suceden cosas. Magdis, fíjate que mira, ahorita platicándome todo eso, yo pienso que es muy importante resaltar el punto en donde dices que te querían arrebatar a Dios. Así es. Es tan importante para nosotros cuidarlo, Exacto. porque en cualquier momento, y tú no sabes ni siquiera en dónde, Y el donde enemigo, el enemigo puede hacer ahí Pues desbaratar, que es a lo que llega siempre, a separar y a desbaratar familias principalmente. Sí. Y fíjate nada más la decisión, o sea, ustedes tomaron la decisión, dice Omar, individual. Lo bueno es de que ustedes se dieron cuenta, lo bueno que ustedes abrieron los ojos, pero ¿cuántos matrimonios no abren los ojos y se dejan llevar? Exacto. ¿Cuántos matrimonios por un comentario de esos dices tú, bueno, ok, ella es la profesional, venimos para venir a platicar con ella, esto es lo que nos sugiere, esto hacemos, sí. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios no se dejan llevar por comentarios así y pasa su matrimonio a un segundo plano? Entonces, qué importante para nosotros estar tomados de la mano de Dios. Y qué importante para mí se me hace este punto que nos deja mucho a todos y a todos los que nos están escuchando, nos deja mucho el que tenemos que estar preparados, tenemos que estar nosotros con las armas bien fuertes, porque no sabemos en qué momento puede venir el enemigo y arrebatarnos todo lo que tenemos. Estar alerta sobre todo. Sí. Muy alertas, Margarita, es correcto. Y sí, porque llega el enemigo nada más a destruir eso que no le gusta ver. Familias y matrimonios en armonía con Dios. Para poder continuar, porque es un testimonio realmente muy hermoso que nos están compartiendo, ¿qué les parece si hacemos un breve espacio para un canto y compartir aquí con los radioescuchas también el número de teléfono? El número de teléfono en cabina para que ustedes puedan marcar dando sus peticiones, su oración. Es el 559-442-1680. Repito, 559-442-1680. A continuación vamos a escuchar un canto llamado Te Necesito, interpretado por John Carlo. Adelante. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito, Dios,
yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros, de veras. Los seguimos invitando. Quédense y escuchen este gran testimonio, esta charla que estamos teniendo con esta pareja linda que nos está compartiendo su testimonio. Gracias, Omar y Magdis, por este testimonio de vida. Ahora que me comentan de cómo fue su vida en lo individual, ahora platíquenme cómo en su vida matrimonial, cómo se encontraron con Jesús, pero ya en su matrimonio. Claro que sí, Evita y Juanito, y nos escuchan. Pues ya que pasábamos por esta crisis, el Señor puso en nuestros caminos a una psicóloga que en paz descanse y que el Señor le haya tomado en cuenta, el que nos haya ayudado como matrimonio, a la licenciada Alicia Dávila. Bueno, pero entramos antes a Comunidad Familia de Dios, retomando aquel momento en que yo le escribía a José Luis. Entonces, me contesta, me emociono porque me invita a un retiro. Nuestro primer retiro, ¿te acuerdas? Era un discipulado. Un discipulado. Claro que con la sed que traíamos de sentir nuevamente al Señor, pero traíamos una sed de sentirlos en uno mismo, de sentirnos nosotros, ya no pensar él de manera individual y yo de manera individual. Traíamos una sed de sentirlo en medio nuestro. Entonces, claro que asistimos a ese, ahí fue donde por primera vez conocimos a
a Gustavo Cerrillo, José Luis, Betty, y nos sucedieron cosas A extraordinarias, Blanquita, ahí la maravillosas. conocimos. Blanquita, Que tenemos niños, la niña de casi la misma edad. de la misma edad, a Mario, y entonces un montón de personitas hermosas que Dios puso en nuestro camino en esta isla de salvación que no me canso de decir. Al llegar a ese retiro, yo sentía que me estaba saliendo y metiendo a una isla de salvación. Yo dije, aquí ya hay vida, aquí va a haber vida en mi matrimonio. Y fue, el Señor también te hizo de sus maravillas. Te digo, hay cosas muy impresionantes, como por decir, llegamos y estaba aquella alabanza y ese ministerio de música que tenían, donde el Señor de ahí se valió. A Omar le gustaba mucho la batería, tocar la batería, bueno, el instrumento de la batería. Los dos nos quedamos viendo al coro y salíamos a los descansos y decíamos, seguimos, ¿no? Pues que sí, decía Omar, es que me gusta mucho cómo está tocando el de la batería. Le dije, ay, sí, Pero el fíjate, Señor. eso que dices que si seguíamos era porque ese día Traíamos a la bebé de 3 meses. traíamos a la niña y el seguíamos era, pues sí traíamos nuestros temas, o sea, Sí, claro. cosas que a lo mejor nada más de vernos nos molestaban. Nos molestábamos y era de claro. que hoy entrábamos, vivíamos un par de temas, daban el descanso y que seguimos, pues sí, seguimos. Pues sí. Y ese seguimos y seguimos. Pues terminó el fue, día. sí, no, nos llamaba mucho la atención el Señor de la batería. Yo digo que ahí se valió el Señor porque fíjate, ya después nos mandaron con unos hermanitos hicimos comunidad y nos dijeron, ¿qué les pareció el retiro? Fue su primer retiro y les dijimos que sí. Les dijimos, ¿y qué fue lo que más les gustó? Y los dos dijimos, el coro, sobre todo el señor que tocaba la batería. Se quedan extrañados, sobre todo porque ella era la que cantaba en el coro. Y me dice, a ver, espérate, yo estoy en el coro. Sí, no hay nadie. Y no tenemos baterista. Y nosotros, claro que sí tenemos. Sí vimos una persona y dice, yo creo era el mismo Jesús que los estaba deteniendo para que tuvieran su propio encuentro en matrimonio. Y la verdad es que hasta ahorita te lo podemos Y siguen buscando al baterista. Sí, te lo podemos describir todavía cómo era ese baterista, pero te digo, el Señor todo se vale y entonces, Por pues si alguien duda, Magdis, que Dios exista, acabas con tu testimonio de confirmar que Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. Amén, Sí. así es. Tenemos un Jesús vivo y eso te lo aseguro. Y de ahí Amén. fue donde ya platicando, porque asistíamos a las reuniones de comunidad, los crecimientos semanales, y era muy obvio que nosotros transmitíamos a los que nos rodeaban que traíamos problemas. O sea, es bien interesante ver cómo nosotros transmitimos esas situaciones, aunque uno cree que nadie lo nota, hay algo que sí hace que se note. Así como se nota lo bueno, también se nota lo malo. Pero seguíamos nosotros perseverando ahí en la comunidad semanal. Fue cuando nos mandan a la psicóloga. Fue cuando nos recomiendan con la psicóloga y asistimos. Una psicóloga católica que estaba dentro de una parroquia y entonces no, pues muy, muy diferente el trato. Omar lo hizo entrar en muchas cosas que él, pues, por cosas de su pasado no entendía. No las entiendes cuando no tienes una formación familiar con Dios. Pero es que entonces, si nunca has visto el ejemplo. cómo tratar a una mujer, a una esposa, a una hija, nunca lo viste, nunca lo viviste, nunca te lo enseñaron y tú nunca lo quisiste aprender por otras personas, es muy difícil que tú lo puedas dar. Entonces, a mí, en lo individual con la licenciada Alicia, era que me hizo ver muchas cosas como hombre y cómo tratar a la mujer. O sea, me enseñó cómo tratar a la mujer primero como tal
y luego después cómo tratar a mi esposa en el matrimonio. Y me ponía muchos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos es el de Zacarías e Isabel, que todos sabemos que pues eran nada avanzadas y que ella me hacía entrar en razón de decir, oye, pues yo no veo que Zacarías durante toda esa vida que tuvieron haya maltratado a Isabel, que le haya gritado, que no la haya ayudado, que no haya aportado para el trabajo doméstico, el que la haya asistido. Dice, ¿y eso tú lo haces? Y pues no, pues yo no lo hago, ¿verdad? Ahora, a diferencia de la primera persona con la que íbamos, primero eran las sesiones individuales y luego después nos hacía las sesiones en pareja, pero ya a cada quien le daba su alimento y luego llegábamos a las sesiones en pareja y era discutir más. Y acá con la otra psicóloga Alicia, desde un principio fue, a ver, aquí los dos. Ahí es donde yo descubrí que en la otra ella aplicaba la psicología a Dios y acá con la licenciada Alicia Dávila, ella aplicaba el evangelio a la psicología. Realmente es una diferencia enorme y entonces pues íbamos caminando en ese, que no fue mucho la verdad, porque muchas las sesiones con Alicia Dávila, porque en Comunidad Familia de Dios aprendes, pero bastante, te ayudan, te digo, era nuestra isla de salvación, a quien nos arrimáramos, siempre tenían unas palabras de con qué unirnos a nosotros, no se diga Beatriz y José Luis, que nos abrieron un montón de veces su casa, nos ayudaban hasta de madrugada en nuestras crisis y nuestros pesares, pero bendito sea Dios, ahí en Comunidad Familia de Dios fue la isla más grande que pudimos pisar después de nuestras mareas que tuvimos a principios de nuestra vida. ¿Has dado tú el significado de comunidad en Comunidad Familia de Dios? ¿Has dado tú la respuesta? Eso viene siendo comunidad. El abrazarnos, el ayudarnos, el sentirnos y el donarnos con los demás. Así es. Para el hermano necesitado. Así es. Y lo más bonito es que nunca lo platican porque el día que los buscas, te lo demuestran. Y qué Son importante. de hechos y no de palabras. Qué importante encontrarte con personas así. La licenciada te abrió un panorama nuevo. Exacto. Presentó a Jesús por medio de las Escrituras y fue de esa manera en la que ustedes empezaron a ver ese ejemplo en la Biblia y en ustedes. O sea, qué importante es conocer la palabra para poder que cuando nosotros podamos traer problemas, dificultades, la misma Biblia, el mismo Señor por medio de su palabra nos va dando las respuestas, pero lo importante es conocerlo porque sabemos que ahí están las respuestas. Pero Así si es. no conoces la palabra, jamás te vas a poder ayudar de ella. Y sin embargo, ahí el Señor, para todo, cualquier dificultad, cualquier problema, el Señor siempre tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Qué bendición haberse encontrado con esa licenciada, que los pudo ayudar por medio de la palabra de Dios. Así es. Cómo también con ese acompañamiento nos han estado platicando cómo habían tenido o cómo han tenido ese encuentro con Jesús. O sea, en ese caminar y viniendo de diferente educación, de diferente enseñanza en la fe también. Entonces, cómo ahora como matrimonio también, que nos comparten cómo vienen teniendo ese encuentro con Jesús a través de ese retiro. Que bueno, de ahí lo encontraron y ya no se han soltado de su mano. Y para eso damos testimonio nosotros que les conocemos, ¿verdad? Así es. Y continuando con esto, platíquenos también un poco, ya después de ese encuentro tan hermoso que tuvieron con el Señor Jesús,
ya como matrimonio, y obviamente también eso viene y los fortalece a ustedes como matrimonio y les da algo adicional, esa bendición en la familia. Que bueno, tuvieron la fortuna de encontrarlo también estando Danita muy bebé, ¿verdad? Decían, tenía 3 meses cuando recién se encontraron yo recuerdo porque cuando nos integramos en la comunidad, vimos crecer a Danita, ahí la teníamos en las oraciones y en los temas, ahí está un ladito Ahí ella, está. ¿verdad? Muy atenta también haciendo sus dibujos. La vimos crecer. Desde que empezaba a dibujar para entretenerse en esas noches de comunidad, hasta después siendo ella parte de la comunidad, porque participaba en la oración y participaba en los comentarios también. Qué belleza, qué belleza. Y pues bueno, a lo mejor aquí nos anticipamos un poco, pero lo que les quería pedir es que nos compartieran también, bueno, ya después de este encuentro con Jesús, ¿cómo nos podrían decir qué han recibido después de ese encuentro con Jesús? ¿Cómo lo han percibido ya después en su matrimonio y en su familia? Pues mira, hace una que me ha preguntado de eso que derrama su misericordia y su divina a cada uno de nosotros. Yo, ¿qué ha hecho el Señor después de, como matrimonio hemos ido creciendo, tenemos 3 hijos, perdimos 2 que aceptamos porque así fue, así La voluntad de la Dios. voluntad de Dios. Como matrimonio hemos crecido. En un principio, cuando estábamos en ese proceso, yo me acuerdo que me decían que era bien mandilón y que mi mujer me mandaba, pero no era eso, sino que era que yo formaba parte de este matrimonio, también me hacía responsable de la ayuda, de áreas comunes como lavar los platos, trapear, sacar la basura, etcétera. Y quizá mucha gente eso, o ya en la actualidad mucha gente lo ve mal, ¿no? Bueno, así lo hacían a saber en tema de chistes o de cosas que nunca me importó. Aparte lo sigo haciendo. Sin embargo, ¿cómo en nuestro matrimonio cómo ha funcionado? Pues ya vemos las cosas diferentes. Seguimos teniendo, digamos, diferencias, pero ya puestas con la vista de Dios. O sea, ya entendimos que, por decir, yo cuando hay algo que a mí me molesta, que ella pueda hacer o lo demás, yo siempre le decía, dame margen. ¿Por qué? Pues porque así soy, de que, a ver, dame mi espacio en lo que yo proceso, qué fue lo que sucedió, y yo solito voy a venir a pedir disculpas o lo que tenga que hacer, pero ya nos detenemos, que esas diferencias nos duran, ¿qué será? 10, 15 minutos. Ya, hombre, ya, olvídate, ya. Ya nos da risa. Ya nos da risa. Pero eso ha sido a través de estos 17 años, ¿verdad? Y claro, lo de las cosas que nos dices de Juanito y Evita que ha dejado, una es la maravilla de los hijos que hemos experimentado volver a tener, después volvimos a tener esos 2 maravillosos chiquitos que Dios nos mandó, que fue por voluntad de Él realmente, porque cuando los planeamos, se nos iban, les mandaba a llamar el Señor, y cuando no, pues ya nos estaban visitando y ya estaban con nosotros. Por eso tenemos de todas las edades, chile, mandarina y de todos sabores. Y recuerdo la noticia aquí en comunidad, todos saltamos de alegría con la noticia de que ya venía una bendición. Así es, Evita, y precisamente esa es la otra maravilla que el Señor nos ha dejado, una maravillosa familia que nos dio en Comunidad Familia de Dios. Durante 17 años, a quien le hemos tocado la puerta, hemos encontrado que nos abren esa puerta, nos abren 2 puertas, nos abren las puertas de su casa y siempre han estado para nosotros, para la gloria de Dios. Nos ha dejado una maravillosa familia en ustedes. Y en lo individual que hemos recibido como matrimonio, pues en lo laboral he visto mi crecimiento. ¿Por qué? Porque es bien, uno cuando tiene problemas en el matrimonio, de alguna manera directa, indirecta,
lo transmites también en el trabajo. Exacto. Pero cuando tú tienes esa tranquilidad en tu casa, esa armonía, esa felicidad, también lo transmites en tu Eso trabajo y las también. cosas te salen mejor. Exacto. Eso también se transmite y eso te- te- también se te- ve. Así es. Entonces, pues ya ahora sí que lo hemos platicado de que, mira, ya venimos de donde espantan y ya sabemos el resultado. Exacto. Entonces, pues vámonos por este camino, hombre. Aparte nos ha resultado ser mucho más divertido, más confortable. Te digo, y en las bajas, que cada vez que ahora nos dicen, antes irradiábamos nuestros problemas y ahora nos dicen que cómo le hacemos, que cómo le hemos hecho. Les decimos que no somos perfectos, que solamente tratamos de poner a Dios en nuestro matrimonio. Es que ustedes siempre se andan riendo. Pues sí, y no hay quien nos haya dicho, ay, es que ustedes ya se cansaron de tanto problema. Pues sí, es que ya se hartaron ustedes. Pues sí, sí nos hartamos y fíjate, la opción de meter a Dios y nos fue mucho más divertido y más confortable. Mucho mejor, y la aventura no se termina de todas formas, Así. porque Exacto. tampoco los problemas han Y me terminado. regaló Sin una embargo, maravillosa familia. son diferentes vivirlos de la mano de Jesús a vivir los problemas lejos de Jesús. Así Y, es. Así es. y realmente cuando tienes a Dios en tu corazón, eso no lo puedes ocultar. Definitivamente, y eso es lo que ustedes transmiten esa paz, transmiten ese amor mutuo que se tienen, ese respeto como pareja, ese amor, todo eso en silencio y sin hablar, eso lo transmiten. Y ahora bien, eso que ustedes han ido a lo largo de todos estos años, han ido complementándose de la mano de Dios. ¿Han tenido ustedes muchas oportunidades de servirle a Dios? Ustedes están muy activos en la comunidad en donde ustedes pertenecen, en la iglesia en donde ustedes pertenecen, están siempre muy activos. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de dar este testimonio que ahorita están compartiendo con nosotros? Sí, pero quizá a lo mejor no con la profundidad con la que estamos platicando hoy. Porque sí hemos compartido parte de nuestra vivencia en este mundo, nuestro testimonio, pero no tan con el antecedente de dónde venimos, qué hacíamos. Es la primera vez que lo estamos aquí compartiendo. Y ahorita que decías esto de que estamos muy activos, lo tomamos ya desde hace muchos años cuando escuchamos que decían, tú encárgate de las cosas de Dios, que Dios se va a encargar de las tuyas. Y mira que siempre me ha retumbado eso, que cuando a mí me invitan, yo sé que, a ver, así, separa todo lo que teníamos que hacer y es en ese momento decir sí al Señor y lo demás Dios lo va a arreglar. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene una dificultad y en oración le pide al Señor esa ayuda, ese discernimiento, esa claridad, siempre nos ha dado respuesta. Entonces, ¿cómo decirle Gloria que a no Dios. al que todo nos da? Amén, Y amén. pues tratamos de dar el testimonio más con hechos que con palabras. Con vida, tienes toda la razón, Margarita, porque sí, el testimonio realmente, el que, como siempre lo hemos mencionado, el testimonio real es el vivencial, es el que arrastra realmente, más que compartirlo. Claro que siempre nos nutre y nos da esa esperanza a todos los hermanos que luego necesitamos en algún momento algunas palabras de aliento o el tener un mensaje esperanzador. Y el testimonio que nos comparten el día de hoy es muy importante estoy seguro que algunos o muchos de los radioescuchas que están en este momento escuchando ese testimonio que nos acaban de compartir, seguramente lo pueden hacer suyo también. Pueden estar viviendo o haber vivido una situación muy parecida a la que ustedes nos comparten. Y esto pues realmente es esperanzador. Que hay una real solución en Jesús, como lo hemos escuchado el día de hoy a través de ustedes. Y
sobre todo con la vida, viviendo a la forma en que Jesús nos ha enseñado y nos ha pedido, es como luego damos ese testimonio. Así es, ser coherentes con lo que creemos, con lo que somos y lo que hacemos sobre todo. Pues es un deber cristiano para todos nosotros el poder dar ese testimonio de vida, como les digo y vuelvo a repetirlo, cuando nosotros damos testimonio de vida no necesitamos hablarlo. Simplemente la gente que está a nuestro alrededor, al vernos, ya se lleva algo y ya se lleva algo bueno que quiere imitar. Entonces, de veras, muchísimas gracias por compartirnos este pedacito suyo, este pedacito que es de ustedes y que nos lo comparten con tanto amor, porque de veras que para nosotros y para muchos es de mucha ayuda, es de mucha ayuda. Como decía Juan, ¿cuántas personas que a lo mejor ahorita nos están escuchando pueden estar en una situación así? Y ustedes con su testimonio pueden estar ayudándolos o pueden estar ya tomando una decisión diferente, un camino diferente por este testimonio que ustedes amablemente nos comparten. Así es, Evita. Les Y damos este- muchas gracias. Perdón, Muchas gracias. un minutito adelante para que cierren. Sí, pues todos aquí nada más rapidito sería tira el manto, debe de haber honestidad, transparencia, comunicación, confianza. Ahora sí que, perdón por la palabra, pero desnudarnos y realmente para que esto también funcione de la mano de Dios, ¿verdad? Agradecemos mucho Amén. que nos hayan invitado. Espero que este caminar o que le hemos compartido, pues sirva para muchos y lo más importante es que sí se puede. Si Dios pudo salvar y restaurar nuestra familia, no dudo que cualquier otra que se acerque al Señor y lo pida en oración, también lo vaya a recibir. Muchas gracias, hermanitos. Gracias a ustedes por compartirnos ese hermoso testimonio de vida. Y a ustedes, radioescuchas, les recordamos que estamos por aquí con ustedes cada semana. Les saludamos a la señora Lourdes, nos unimos a su petición.